Hola, muy buenas a todos. Pues vamos a explicar de una forma simple y sencilla, pienso yo, cómo se calcula una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo. Sabéis que la diferencia que hay entre las instalaciones de autoconsumo y las instalaciones solares aisladas es que las primeras, las de autoconsumo, están conectadas siempre a la red de distribución. En cambio, las instalaciones aisladas no tienen ese suministro de energía, sino que la única energía que utilizan es la que captan de los paneles solares o bien de las baterías. Cuando se ha almacenado esa energía que se genera por parte de los paneles en la batería, o bien porque tengan también un generador autónomo o incluso un pequeño aerogenerador, pero no están conectadas a la red de distribución eléctrica. En cambio, el autoconsumo es diferente. Ahí sí, lo normal es que estemos utilizando lo que es la energía de la red de distribución, sobre todo en las horas donde no hay sol, y las horas en las que hay sol, pues utilizamos lo que es la energía que están generando mis paneles, y si no es suficiente, pues también utilizaremos la energía que tenemos de la red de distribución. Esa es la diferencia, y también lógicamente pues el método de cálculo, aunque es muy similar, pues tiene ciertas consideraciones que lo hacen también diferente. Fijaros que nos vamos a centrar en un problema común, ¿vale? Como es simplemente pues, hacer el cálculo de una instalación solar de autoconsumo, una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo para alimentar una vivienda. Para poder realizar el cálculo nos tienen que dar unos datos mínimos. En el caso del problema que vamos a ver, pues todos los datos nos los dan aquí. Habrá en otras ocasiones que tendremos nosotros que buscarlos, o como yo me gusta siempre decir, si estamos con un cliente que nos demanda pues realizar una instalación en su vivienda, pues tendremos que obtener los datos nosotros mismos de una forma también bastante simple, como puede ser pues, pedirle la factura para obtener alguno de ellos. Fijaros que lo que vamos a realizar es una instalación de autoconsumo en una vivienda junto al Ayuntamiento de Madrid. Fijaros que ya me dan un dato, como puede ser que vamos a trabajar en una casa cerca del Ayuntamiento de Madrid. No hace falta tampoco la ubicación exacta, como luego veremos. El consumo de la vivienda es 6.000 kilovatios hora al año. Esto es lo que os comentaba que me tiene que dar el cliente, o si no lo tendré yo que obtener de la factura. Luego hablaremos de ello. Si analizamos la curva de consumo diario, podemos ver cómo el consumo en las horas de sol supone el 70% del consumo diario. Es decir, si yo, pongo un ejemplo, si yo consumo 1.000 vatios hora a lo largo del día, lo que me están diciendo es que el 70% consumo de esos 1.000 vatios hora que yo estoy consumiendo al día lo estoy haciendo durante las horas de sol. Ya más o menos me tengo que imaginar que eso significa que ese 70% lo estoy consumiendo durante el tiempo que mis paneles están generando energía, no a máxima potencia, lógicamente, porque va a depender un poco de la hora del día, pero sí más o menos en esa hora. ¿Veis? O sea que este es otro dato bastante interesante. Me indican también que la cubierta está orientada 20 grados al suroeste y que el performance ratio es de un 80%, como sabéis, ahora hablaremos también de él. El performance ratio no deja de ser un valor que lo que me representa a mí es la calidad de la instalación que yo estoy haciendo, o bien el rendimiento que esa instalación va a tener, que va a depender, como luego veremos, de diferentes factores. ¿Qué es lo que me piden a mí en realidad? Lo que me piden es que haga un esquema de la instalación. Eso lo vamos a dejar para el final, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos, que haga el esquema de la instalación. En el apartado B, que calcule la potencia en paneles solares que sería necesario instalar para cubrir la demanda en esa hora, es decir, en la hora donde yo tengo ese 70% de consumo diario. Y por último, que elija los paneles solares que vamos a utilizar en la instalación y que describa cómo vamos a configurar estos paneles, si en serie o en paralelo. Esto tiene un poquito de truco, como bien sabéis, porque las instalaciones de autoconsumo solamente los configuro de una manera, ¿vale? No utilizo otra de ellas y luego lo veremos. ¿Qué inclinación le vamos a dar? E indica en el esquema sus datos básicos. Esto es muy importante, es decir, yo tengo que representar el esquema de la instalación, pero conforme voy eligiendo algunos de los componentes que vamos a tener dentro de esa instalación, lo que tengo que ir haciendo sobre el propio esquema es indicando esos datos, porque luego nos van a hacer falta.
Fijaros que yo tengo aquí solamente un apartado C, es decir, lo único que vamos a elegir en este caso van a ser los paneles, pero luego más adelante tendremos que elegir inversor, cableado, protecciones, etcétera, etcétera. Y por lo tanto es muy importante que sobre ese esquema a modo de resumen tengamos indicado todos los datos que vayamos eligiendo. ¿Vale? Bueno, pues si os parece, nos ponemos manos a la obra y vamos a empezar con ese cálculo. O lo que os estaba diciendo, el apartado E lo vamos a dejar para el final y lo que vamos a hacer es empezar con el apartado B. Fijaros que me voy a quedar con un primer dato, como es que la instalación va a estar junto al Ayuntamiento de Madrid. Bien, este es el esquema de cálculo que nosotros seguimos. Fijaros que lo primero que me piden es determinar la latitud y la longitud de la ubicación donde se va a llevar a cabo esta instalación. ¿Vale? Estamos hablando de que es una vivienda, lo voy a poner aquí, una vivienda al lado del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues vamos a ver cuáles son las coordenadas de esa vivienda. ¿Y por qué es importante esto? Porque según el lugar donde yo vaya a hacer la instalación, los rayos solares van a incidir de una manera o van a incidir de otra manera. ¿Esto qué significa? Pues que, lógicamente, la radiación en cada uno de los lugares del globo terráqueo va a ser diferente en función de la latitud y la longitud del lugar. Yo os animo a que veáis alguna interacción animada de cómo se mueve el Sol, cómo se mueve la Tierra alrededor del Sol, y os vais a dar cuenta perfectamente de una forma bastante clara de cómo llegan los rayos solares a la Tierra en función de dos cuestiones diferentes. Primero, de la ubicación del lugar, latitud y longitud, y luego también de una segunda cuestión que es básica, que es dependiendo también de la estación o de la época del año, ¿vale? Porque, como sabéis, en ese movimiento de rotación vamos a ver cómo efectivamente eso varía. Bueno, sabemos que lo vamos a calcular en una vivienda al lado del Ayuntamiento de Madrid, pero yo no sé cuáles son las coordenadas. Nada, pues, de la forma más sencilla, si os parece. Vamos a coger, nos vamos a ir a Google Maps, ¿vale? Y vamos a buscar Ayuntamiento de Madrid. Ayuntamiento de Madrid, aquí lo tengo, ¿vale? Y vamos a buscar lo que son sus coordenadas. Es verdad que en la búsqueda de coordenadas, pues muchas veces si tenemos el sitio ya elegido no nos las da, como habéis visto. Entonces, aunque aquí estaba el Ayuntamiento de Madrid, yo voy a pinchar aquí, he puesto la chincheta en otro sitio diferente y veis como si ahora al desplegar sí me aparecen las coordenadas del lugar. Bueno, pues yo simplemente las voy a apuntar, ¿vale? Apunto esas coordenadas y ahora nos las vamos a llevar al texto donde yo estaba trabajando. Las voy a poner aquí porque me van a hacer falta. Mirad, las coordenadas eran la latitud 4 puntos. Fijaros que lo voy a poner con un punto para no equivocarme, porque aunque nosotros utilizamos la coma para representar los decimales, en el programa que vamos a utilizar ahora para ver la radiación utilizan el punto como separador de los decimales. Y entonces, si no lo ponemos así ya, pues posiblemente nos vayamos a equivocar luego, con lo cual yo ya pongo el punto y ya lo tengo representado. Fijaros, latitud la tengo aquí y longitud. Muy bien. Perfecto. Vale. Me hablan ahora también de determinar la orientación del panel, es decir, ¿cómo voy a orientar el panel? Bueno, pues si nos fijamos, nos dice que la cubierta está orientada 20 grados al sureste. Vamos a suponer que es una cubierta inclinada, es verdad que no nos lo dicen, pero nosotros lo suponemos así. Y eso significa que nuestros paneles van a estar orientados 20 grados al sureste, ¿vale? Porque siempre sabéis que en las cubiertas inclinadas, la generalidad es que vamos a poner los paneles coplanares, ¿vale? Para que la estética del edificio, la estética del sitio donde los vamos a colocar, pues sea una estética adecuada, ¿no? Nos merece, ya lo dijimos y lo he explicado en alguna ocasión, que colocar un tipo de estructura en lo alto de una cubierta inclinada,
para orientar los paneles al sur, y además con una inclinación que puede ser la más, o sea, con una inclinación que puede ser la más adecuada, y además lo único que hace es estropearnos lo que es el entorno, estropearnos la visual del edificio, y es una cuestión que muchas veces simplemente se puede resolver, es decir, que los paneles rindan menos con otra inclinación o con otra orientación, simplemente pues añadiendo algún panel más a la instalación, ¿vale? Y dejamos una instalación bonita y bien hecha. Habrá casos donde tengamos que tomar otro tipo de decisiones, pero con la generalidad va a ser así. Entonces nos dicen que la cubierta está orientada, como habéis visto, 20 grados al sureste, ¿vale? Pues yo lo voy a indicar aquí, 20 grados al sureste, ¿vale? Bien. Tercer paso, vamos a calcular la inclinación óptima del panel. Hay varias inclinaciones que pueden ser óptimas dependiendo del uso que vaya a ser de la instalación. Lo único que ocurre es que normalmente cuando nosotros estamos diseñando y estamos calculando instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo, ya preveemos que esa instalación va a ser utilizada durante todo el año, y por lo tanto lo que nos interesa en este caso siempre es dar una inclinación a los paneles que me maximicen la producción a lo largo de todo el año. ¿Eso qué significa? Pues que es posible que no aproveche toda la energía que me podían dar los paneles con otra inclinación en verano, ahora lo voy a explicar, pero eso se va a compensar con una inclinación que va a ser más favorable en otras épocas del año, como puede ser, por ejemplo, en la primavera o el otoño, ¿vale? O incluso el invierno. ¿Por qué el tema de la inclinación, de cómo varía la inclinación, o sea, mejor dicho, cómo influye la inclinación en la producción de los paneles solares? Pues mira, yo lo voy a representar de una forma sencillita, ¿vale? Imaginaros que este es el suelo o el sitio donde yo voy a poner la plataforma, perdón, los paneles. Imaginaros que este es mi panel visto de perfil, esto es el ángulo beta, es el ángulo de inclinación, el ángulo que vamos a calcular nosotros ahora. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues mira, vamos a imaginarnos que estamos en el mes de enero, ¿vale? Estamos en invierno. Sabéis que en el invierno el sol con respecto al horizonte está un poquito más bajo que en verano, ¿vale? Si nosotros nos fijamos, miramos al sur en invierno, vemos como el sol en el horizonte está un poco más bajo que si lo miramos de la misma manera en el mes de julio, ¿vale? Que estamos en el mes meses de verano. Es decir, el sol en invierno de manera muy exagerada está aquí, ¿vale? Esto sería invierno. Y en verano el sol está más elevado. Ya digo esto con respecto a la horizontal. Esto es verano. Si nos fijamos, ¿vale? Aquí en invierno, cuando los rayos solares van a incidir sobre el panel, nos damos cuenta de que no van a incidir de forma perpendicular, ¿vale? Sino que están algo inclinados, al igual que ocurre, ¿vale? Con respecto a verano. ¿Cuáles serían las inclinaciones más adecuadas en el caso, por ejemplo, del invierno? Pues fijaros qué ocurriría si yo en invierno, voy a borrar aquí, ¿vale? Si yo en invierno lo que hago es que elevo el panel un poquito más. ¿Veis? Este sería el ángulo beta. ¿Qué ocurre? Pues que como estáis viendo, los rayos solares sí llegan de forma más perpendicular. Es decir, que la inclinación para invierno sería elevar un poco el panel con respecto al suelo. ¿Pero qué pasa en verano? Pues fijaros que de forma muy exagerada, como lo tengo dibujado ahí, pues los rayos solares llegan de forma muy oblícua, con lo cual con menos fuerza, ¿vale? Con menos potencia al panel. Y por lo tanto, eso significa que el panel va a producir algo menos. Bien, eso sería para invierno, es decir, levantamos más el panel con respecto al suelo. Pero, ¿qué ocurre ahora si yo lo que hago, en este caso, es todo lo contrario? Lo que hago es que pongo el panel más pegado al suelo. Pues que como estáis viendo y se ve claramente, esto me beneficia en los meses de verano. ¿Por qué? Porque los rayos solares van a incidir de forma más perpendicular al panel. En cambio, en invierno, con esa inclinación, pues van a incidir de forma más oblicua y también con menos potencia. Por lo tanto, es una inclinación más adecuada para el verano y menos adecuada para el invierno.
Bueno, y si adoptamos una inclinación intermedia, es decir, que ni muy pegado al suelo ni muy elevado con respecto al suelo, que es la primera inclinación que yo os he puesto. En ese caso, si yo lo hago de esa manera, sería una inclinación óptima, sería más o menos aquí, una inclinación óptima, ¿vale? Para los meses de primavera y de otoño, algo peor para verano y para invierno. Pero como en verano tenemos más horas de sol y además el sol es llega con bastante potencia, lo estamos compensando. Y en invierno, bueno, pues es verdad que nuestros paneles producirán algo menos, ¿vale? Pero lo estamos compensando con lo que se produce a lo largo del año. Bien, pues esa inclinación de beta, ese ángulo de beta, ¿cómo sé cuál es yo para maximizar la producción a lo largo de todo el año? Es decir, que la suma de todos los kilovatios hora que me esté produciendo a lo largo del año sea la más adecuada. Pues justamente restando 10, como estáis viendo, a la latitud del lugar. En este caso, ¿vale? Como la latitud de Madrid, hemos dicho que es 40, lo tenemos aquí, con 41. Fijaros que no me quedo con todos los decimales, sino me voy a quedar solamente con 2, por lo que voy a explicar ahora. Menos 10 grados significa que yo, la inclinación que le voy a dar al panel son 30,41. Seguro que había escuchado más de una vez. El tema de los decimales es que no me interesa mucho aquí, porque luego nosotros cuando se vaya a hacer la instalación, nosotros la estamos proyectando ahora, ¿no? Pero cuando el operario vaya a hacer la operación, no le va a dar una inclinación de 30,41, pues le dará una inclinación aproximada de 30 grados. Por lo tanto, ahí esa diferencia va a ser mínima y además, en cuanto a la generación eléctrica del panel, va a influir muy poquito, ¿vale? Esa diferencia, lógicamente porque estamos hablando de decimales, estuviéramos hablando de 10 o 15 grados, sería algo diferente, ¿vale? Entonces, aquí en Córdoba sabéis que nuestra latitud es 37 y pico y que muchas veces si tú le preguntas a alguien que haga instalaciones solares de autoconsumo y le dices, oye, ¿a qué inclinación tengo que poner los paneles? Te van a decir 30 grados. Sí, porque 37, 38 casi menos 10 son 28 grados y como estoy diciendo, pues realmente ponerlo a 28, ponerlo a 30 la variación va a ser muy poca, una diferencia muy poquita en cuanto a la generación. Y por lo tanto se adopta como criterio general por parte de los instaladores poder poner 30 grados. Aquí lo importante es saber de dónde vienen esos 30 grados y por qué son importantes, por qué es importante esa inclinación. Y viene derivada de esto que os he explicado aquí, como estáis viendo, ¿vale? Que realmente pues, los rayos solares inciden en los paneles de forma diferente según la estación o la época del año, vamos a decirlo así. Y por lo tanto la inclinación claro que importa, ¿vale? Por lo tanto, yo me voy a quedar, esto lo voy a borrar, y me voy a quedar con que la inclinación, el beta, es de 30,41. Por lo tanto, ya tenemos cuál va a ser nuestra orientación, 20 grados al sureste, y cuál va a ser nuestra inclinación, que va a ser 30,41. Bien, aquí estáis viendo que introducen un concepto que es el de azimut, ¿vale? Alfa azimut, donde nos dicen que el azimut no deja de ser la desviación del eje, de este eje del panel. Lo he dibujado mal, perdona. De ese eje del panel, de este eje del panel, con respecto, ¿vale? A la dirección norte, la tengo aquí, dirección norte-sur, como estáis viendo aquí, ¿vale? Es decir, este es el azimut, ¿de acuerdo? El azimut es 0 cuando el eje del panel coincide con la dirección norte-sur, ¿vale? Sería 0 grados, como estáis viendo aquí. Si tengo desviaciones hacia el este, puedo llegar hasta menos 90 grados con valores negativos. Si tengo desviaciones hacia el oeste, tengo azimut positivo hasta 90 grados. Fijaros que en este panel que parece, en la perspectiva, no está pareciendo que está derivado, que está, desviado hacia el este, ¿vale? Pues imaginaros 5 o 10 grados, el azimut sería negativo, pues poner un ejemplo, imaginaros que son 5 grados, ¿no? Esa desviación sería un azimut de menos 5 grados, ¿vale? Lo digo porque ahora, con ese dato,
nos va a servir para trabajar con el programa que nos va a dar la radiación, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir. El cuarto punto sería buscar en el programa PVGIS la radiación media anual para una superficie orientada e inclinada de un sistema conectado a red y calcular la diaria. ¿Qué significa eso? Bueno, primero que yo voy a tener un programa que me va a dar la radiación media, importantísimo, una plataforma a nivel europea que con datos estadísticos obtenidos por satélite, pues nos dicen en el lugar donde nosotros vamos a hacer la instalación cuál es la radiación que solemos tener. Para una superficie orientada e inclinada, esto ya no suena, ¿no? Orientada, efectivamente, orientada a 20 grados al sureste, lo tengo aquí, ¿vale? E inclinada, efectivamente, una inclinación de 30,41. O sea, eso ya nos da pistas de lo que estamos diciendo, que dependiendo de cómo esté orientado, inclinado el panel, nos va a dar más o menos radiación y por lo tanto yo solo voy a tener que ir al programa. Me va a dar la media anual y yo la voy a transformar en la media diaria. Y ahora veremos cómo es bastante sencilla. Bueno, primero, vámonos al PVGIS. Eso es lo primero de todo. Yo lo tengo aquí, como estáis viendo. Fijaros, aquí tenéis lo que es la dirección web, ¿vale? Ahí tenéis la dirección web, esto es interesante. Muy importante, como estáis viendo aquí, que el idioma que yo tenga aquí, vamos a ver, aquí veis, sea español el que tengo que tener elegido. Como salga inglés o otro idioma, aunque os lo traduzca el navegador, vaya a tener problemas y no va a funcionar bien, ¿vale? Y bueno, veis la pantalla, como tengo en este caso, lo que tengo es un mapa, ¿vale? Un mapa en este caso de Europa, porque es una base de datos europea, aunque puede ser que tenga datos a nivel mundial, ¿vale? Donde puedo poner la latitud y la longitud del lugar, como estáis viendo aquí, ¿veis? Latitud y longitud del lugar. Bueno, pues yo voy a introducir la latitud y la longitud del lugar, además de, como luego veremos, español, ¿vale? Me salga el español, ¿vale? Como luego veremos, vamos a ponerle también lo que es la inclinación y lo que le vamos y también la orientación del panel. Bueno, pues vámonos a nuestro latitud y longitud, que la habíamos apuntado antes, si recordáis. La latitud era 40.4182.090. Fijaros que he puesto todos los decimales, pero no porque vaya a haber mucha variación, sino porque me va a ubicar mucho mejor el punto, ¿vale? Entonces, por eso yo ahí sí que es verdad que pongo más decimales, pero no deja de ser el motivo nada más que ese, no porque la radiación vaya a variar con esos decimales, sino simplemente porque la ubicación que me va a dar del punto, y a la hora de verlo yo, para no despistarme, pues es mejor. 3.69, habíamos dicho, 21.338, ¿vale? Y le doy a ir. ¿Vale? Ya lo tenemos aquí. ¿Vale? Bien. Aquí tenemos la inclinación. Me lo está dando no sé, por algún motivo, me imagino que no sé, será algo del navegador. Aquí, vale, ahora ya lo tengo. Aquí. A ver si ahora me lo hace. No, bueno, da igual. Por algún motivo me lo está traduciendo, pero lo normal es que a vosotros os vaya a salir todo en español, ¿vale? Para que no tengáis dudas. Pero aquí lo que tengo que indicar es la inclinación del panel, que habíamos dicho que era 30,41, si recordáis. Y aquí lo que tenemos que poner es el azimut, que si recordáis era 20 grados sureste. Habíamos dicho que la desviación de ese eje del panel con respecto al norte-sur hacia el este eran valores negativos y hacia el oeste eran valores positivos. Como es sureste, es un valor negativo y por lo tanto es menos 20 grados. ¿Vale? Y vamos a visualizar los resultados. Simplemente eso. No tenemos que tocar nada más ni nada. Es verdad que el programa es potente porque incluso si nosotros le damos la potencia en paneles que vamos a utilizar y demás, que es una comprobación que podemos hacer a posteriori una vez que tengamos hecho el cálculo, nos va a decir cuál es la cantidad de energía que a lo largo del año vamos a tener con los paneles. Bueno, yo visualizo los resultados, como estáis viendo ahí. Veis que tengo estas barras en azul, no son esas. Lo que yo quiero es la radiación, es decir, este botón que he pulsado yo ahora, ¿vale? Que ya cambia de color y que lo que me va a dar, en este caso, si estáis viendo a la derecha, es la radiación media anual,
¿vale? Que vamos a tener con esa inclinación y esa orientación, la que tenéis aquí. ¿Lo veis? Esto se está señalando aquí. Ahí, exactamente. ¿Vale? Vamos a ver si lo conseguimos. 2067,37 kilovatios hora. ¿De acuerdo? Es decir, 2067,37 kilovatios hora es la energía que llega a mis paneles a lo largo del año. Eso es a lo largo del año. Y estáis viendo cómo cada una de las barras que tengo aquí me van representando la radiación que se va acumulando en cada uno de los meses. Es decir, en enero 119,65 kilovatios hora, 130 en febrero, así sucesivamente. Vámonos, por ejemplo, al mes de julio, que es donde más se genera, 240,19, ¿vale? Y así luego va disminuyendo. Está claro, ¿no? Nosotros, por el lugar que ocupamos en cuanto a latitud y longitud del globo terráqueo, ¿vale? Pues los meses de invierno, sabéis que es donde los rayos solares tienen menos fuerza, ¿vale? Y por lo tanto, pues generan menos electricidad, ¿vale? Pues ya está, yo fijaros que con ese dato me quedo yo ya, no necesito nada más. A modo de ejemplo, ¿vale? Vamos a cambiar la inclinación, vamos a suponer que vamos a poner 10 grados, ¿vale? Por cambiar la inclinación, y vamos a visualizar los resultados. A ver qué ocurre ahora. Bueno, pues fijaros que para 10 grados me ha aumentado bastante, ¿vale? Me ha disminuido lo que se genera. Fijaros, de 119, quiero recordar que era, me ha bajado a 89,47 en enero, y en cambio en julio me ha aumentado algo. No recuerdo cuál era, pero creo que son como unos 30 kilovatios hora o así, ¿vale? Eso por un lado. Es decir, veis que se confirma lo que habíamos dicho, ¿no? Si yo en invierno pongo los paneles más pegados al suelo, pues una inclinación que me va a generar menos electricidad, a diferencia de en verano, que con esa inclinación, más los paneles más pegados, me va a generar más radiación. Vamos a poner ahora 47, ¿vale? Es decir, habíamos puesto 30,41, vamos a poner 50. 30,41, que era la inclinación más óptima para todo el año, ¿vale? Para que acumule la mayor cantidad de energía todo el año. Hemos puesto 10 grados, que sería una inclinación óptima para el verano. Vamos a poner 50, que sería una inclinación óptima para el invierno, por lo que hemos comentado antes. Si yo visualizo resultados, ¿qué es lo que ocurre? Vaya, efectivamente, ¿veis? Subo la producción en invierno y bajo la producción en verano, ¿de acuerdo? Pero lo que sí está claro es que la mejor... y si veis, por ejemplo, aquí, sería 2024,4 kilovatios hora lo que se produce a lo largo del año con esa inclinación. O sea que es un poco peor que cuando lo hacíamos para los 30,41 grados, que era, como hemos dicho, lo que procede en este caso, que lo que queremos es maximizar la producción a lo largo de todo el año. Bueno, ¿y qué pasaría si ahora, imaginaros, yo tengo esos 30,41 y lo que hago es que le pongo una orientación sur, es decir, azimut 0? A ver qué es lo que pasa. ¿Veis? También mejora la producción. Pero fijaros que la producción no mejora una cantidad tan grande. Es decir, teníamos que para 20 grados sureste la producción iba a ser de 2067, y aquí ahora tenemos que la producción va a ser 2083. Claro, hay mayor producción, pero no una diferencia tan grande. Os lo digo porque cuando yo comento el tema de las estructuras que muchas veces vemos en algunos sitios para intentar sí o sí orientar los paneles al sur. Lo mismo no nos merece la pena, sino simplemente añadiendo un panel más a la instalación somos capaces de compensar que la orientación o incluso la inclinación no es la más adecuada, ¿vale? Bueno, pues me quedo con ese dato de los 2067,37 kilovatios hora anuales, y vamos a seguir cumplimentando nuestro ejercicio, ¿vale? Bien. Es decir, anual, la radiación anual sería igual a 2067,37 kilovatios hora. ¿Vale? Pero yo no necesito la anual, yo mi instalación la voy a calcular para un rendimiento o para una generación diaria. Ese va a ser mi enfoque, ¿vale? ¿Cuánto voy a generar yo diariamente y cuánto voy a utilizar yo diariamente? Por lo tanto, vamos a calcular cuál es la radiación media diaria, ¿vale? Para una orientación e inclinación determinada. ¿Cuál es esa inclinación y esa orientación? 20 grados sureste,
¿vale? Y 30,41 grados de inclinación. Como hemos visto, pues simplemente sería el resultado de dividir la anual entre 365. La anual hemos dicho que es 20,67,37 dividido 365 y eso me va a dar un resultado, lo voy a decir ahora mismo, de, vamos a ver, 20,67,37 dividido 365, 5,66 kilovatios hora día. O lo que es lo mismo, 5.660 vatios hora día. Ese es mi resultado. Eso es lo que yo sé que va a ser la radiación que van a llegar a mis paneles diariamente. ¿Vale? Que es un dato muy importante. Bien. Para manejarnos con unidades que sean un poco más fáciles, se introduce un concepto que es el de horas solares pico, que el concepto es el siguiente, ¿vale? El concepto es el siguiente. Bien, fijaros que el concepto lo que hace simplemente es sustituir de forma virtual, vamos a decirlo así, ¿no? De forma imaginaria, ¿vale? Lo que es un sol que, como estáis viendo aquí en la curva, estos son las 5 de la mañana, ¿vale? Aquí estamos representando en el eje de la X la hora del día, las 5, las 6, las 7, las 8, las 9, ¿vale? Así hasta las 20 horas, que es cuando está produciendo el sol normalmente. Bueno, depende también, ¿no?, de la estación, pero bueno. Y aquí la irradiancia o la potencia con la que ese sol llega, esos rayos solares llegan a la superficie terrestre. Tenemos 200, sería la unidad como de potencia, vatios por metro cuadrado, 400, 600, 800 y 1000. ¿Vale? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues fijaros que el Sol, como se comporta en la realidad, es que en función de la hora del día va subiendo, ¿veis? Va subiendo en cuanto a su potencia. Eso, bueno, pues es fácil de ver, ¿no? Y sabéis que en las horas centrales, a partir de la 1 aproximadamente, también depende también de la estación del año, ¿vale? Pues llega a su máxima potencia, ¿vale? Bien, eso es como se comporta un Sol real. Bueno, ¿y por qué no hacemos una cosa? ¿Y por qué no sustituimos ese sol real a la hora del cálculo por un sol ideal, que es como si tuviera un interruptor? Es decir, no es un sol que se vaya regulando en su potencia a lo largo del día como es la realidad, sino que yo sea capaz mediante de un interruptor de encender y apagar. Cuando lo enciendo automáticamente me da los 1000 vatios por metro cuadrado y cuando lo apago automáticamente me da 0. ¿Vale? Es decir, no va subiendo poquito a poco como hemos visto aquí, sino que directamente enciendo 1000 vatios, apago 0. ¿Vale? Eso sería un sol que, si funcionara así, se pondría en marcha a las 9 de la mañana, directamente subiríamos hasta los 1000 vatios, como estáis viendo, durante, en este caso, 7 horas estaría a su máxima potencia y justamente a las 4 de la tarde se apagaría, ¿vale? Desde las 9 hasta las 16, serían 7 horas, pues llegaríamos a un máximo de forma instantánea y justamente cuando llegáramos a las 4 de la tarde se apagaría ese sol. ¿Sabéis la energía que finalmente me daría ese sol? La misma, exactamente la misma, que el sol real que se va poniendo, que va cogiendo, que va arrancando poquito a poco, ¿vale? A lo largo del día, según la curva que hemos estado viendo, según este sol que hemos estado viendo, que va subiendo, llega al máximo y baja. Me daría exactamente la misma energía. Y es verdad que a la hora de aplicarlo, el concepto en los cálculos, pues es bastante mucho más sencillo. Ahora, solares pico, ¿vale? Es decir, un sol que funciona siempre a 1000 vatios por metro cuadrado y que sustituye en este caso al sol real, que realmente no me da los 1000 vatios por metro cuadrado de forma automática, sino que va subiendo poco a poco a lo largo del día y luego cuando llega a su máxima potencia, pues va bajando también a lo largo del día. Ese es el concepto de horas solares pico, que no deja de ser, además muy fácil de calcular, porque simplemente lo que tengo que hacer es dividir la radiación media diaria, la que hemos calculado antes para esa orientación y esa inclinación, entre 1000 vatios por metro cuadrado, siendo 1000 vatios por metro cuadrado la irradiancia, ¿vale? Que es la potencia del Sol en condiciones estándar. Por lo tanto, volviendo a nuestro problema, como yo ya sé, he calculado que la radiación
media diaria era 5.660, ¿vale? Vatios por metro cuadrado, vatio hora por metro cuadrado por día, dividido entre 1000, ¿vale? Nos queda que la hora solar pico sería 5,66 horas. Si os fijáis, ¿vale? Vatio se va con vatio, metros cuadrados se va con metros cuadrados, ¿vale? Y esto sería horas día. Me quedarían las horas de aquí y el día, ¿vale? Es decir, un sol que trabajando durante 5,66 horas día a máxima potencia me da la misma energía que ese otro sol que va pues aumentando poquito a poco, llega al máximo y luego va bajando. ¿Vale? Ese sería el concepto de horas solares pico. Bueno, ya tengo yo mis horas solares pico, voy a seguir, ¿os parece? Bien. Obtener la factura la energía solar consumida y obtener la media diaria. ¿Vale? ¿Cuál es la media? ¿Cuál es lo diré, ¿cuál es el consumo de la vivienda? El consumo de la vivienda me lo estaban dando aquí, me habían dicho que era 6.000 kilovatios hora al año. Eso es lo que se consume en la vivienda. Que yo eso lo puedo obtener normalmente de la factura de la electricidad, que me lo dan directamente, me lo pueden dar directamente, o bien me lo dan mediante un gráfico de barra donde me dicen mensualmente cuál ha sido cada uno de los consumos. ¿Vale? Bueno, pues en ese caso, si me lo dan mensualmente, me dan el consumo mensual en ese gráfico de barra, lo que tendría que hacer sería sumar todos los meses y ya tendría el consumo anual. Pero en muchas ocasiones, si buscamos bien en la factura, y eso ya es un trabajo que os dejo a vosotros, generalmente viene lo que es el consumo anual, ¿vale? En el último año, ¿vale? Vale, de acuerdo. Pues nos han dicho que es 6.000, ¿vale? Por lo tanto, yo sé que el consumo anual es de 6.000 kilovatios hora. Pero yo lo que necesito en este caso es la media diaria. La media diaria, ¿cómo se calcularía? Pues sería la anual dividido entre 365 días. Dicho de otra manera, os voy a decir que son 6.000 dividido 365 y esto sale 16,43. ¿Vale? Eso es lo que yo consumo diariamente. ¿Vale? Eso es lo que yo consumo diariamente. Perfecto. Ahora me dicen, yo sigo con el problema. Vamos a ver, ¿dónde está esto? Vale, ahora me dicen que yo puedo hacer el cálculo de mis paneles en función de si yo lo que quiero es ajustarme a mi curva de consumo o si lo que quiero es sobredimensionar la instalación para tener excedente y además que durante las horas de sol me garantice que me está cubriendo también mi consumo, o bien una tercera opción que sería dimensionar para la máxima potencia instantánea. La primera opción, ¿qué significa? La primera opción lo que me está diciendo es que yo quiero que mis paneles me cubran mi consumo durante las horas de sol, ¿vale? ¿Vale? Si me dicen, por ejemplo, es que tu consumo durante la hora de sol es como el 70% aproximadamente de todo tu consumo diario. Perfecto, pues para eso voy a calcular yo mis paneles, para que me dé el 70% de la energía que yo consumo diariamente, ¿vale? Otra forma sería, pues mira, no, yo, además de cubrir mi consumo, ese 70%, yo quiero también volcar excedentes. Yo quiero también volcar excedentes a la red para que la compañía me compense, ¿vale? Otra opción, pues entonces a lo mejor lo que yo me tengo que ajustar es a mi consumo diario total. Esos 16,47 kilovatios hora, todo. No solamente lo que consumo en la hora de sol, sino todo. O bien, en algunos casos, yo tengo equipos muy potentes, como puede ser máquinas de aire acondicionado o cuestiones similares, y yo lo que quiero es que me dé la máxima potencia instantánea. Esto casi sería ajustar un poco el cálculo a lo que es la potencia contratada, ¿vale? Puede ser una opción. A mí me parece que es la menos como diría, la menos acertada, ¿vale?
la que menos se ajusta a la realidad. Normalmente lo que se hace es ajustarnos a la opción A, es decir, me ajusto a mi curva de consumo. Si os fijáis en el problema, me habían dicho, me vengo aquí otra vez, que yo lo que quería era garantizar el 70% del consumo diario. Me lo están dando ahí ya me están diciendo cómo tengo yo que hacer mi instalación. ¿Y cuál era mi consumo diario? Yo había calculado mi consumo diario aquí, ¿no? ¿Vale? 16,43. 16,43, perfecto. Pues entonces resulta que como a 16,43 yo tengo que mi energía diaria media es 16,43 kilovatios hora, que me dicen que me ajuste al 70% del consumo. Eso es lo que yo voy a consumir, lo que yo voy a consumir en las horas de sol, y por lo tanto lo que el consumo que yo voy a utilizar en el cálculo es el resultado de multiplicar 16,43 por 0,7, que sería ese 70%, que en este caso sería 11,5 kilovatios hora, que para no equivocarme yo lo voy a pasar ya directamente a vatios hora. Si no, empezamos a mezclar, ¿vale?, múltiplos y submúltiplos de las unidades, y entonces ya la liamos. Este dato es otro de los datos importantes. Fijaros que yo tengo, por un lado, tengo mis horas solares pico, por otro lado tengo la energía que voy a consumir en esta instalación. Y ya puedo seguir con el problema sin ningún tipo de inconveniente. Fijaros que ahora voy a calcular ya con todos esos datos la potencia de mi generador, que se calcularía mediante la ecuación. La potencia del generador es igual a, como estáis viendo ahí, la energía diaria media por las horas solares pico por performance ratio. Y ahora ya aparece el concepto de performance ratio o rendimiento de la instalación, que no deja de ser una representación de las pérdidas que yo tengo en mi sistema. Yo tengo cableado y sabéis que ahí tengo una pérdida. Tengo una caída de tensión, pero sobre todo lo que tengo es un calentamiento, sobre todo tengo un calentamiento que me hace tener pérdidas. Los aparatos que yo voy a colocar, ya sea inversor o otro tipo de protección y demás, también tienen una serie de pérdidas. Los paneles con el calor, por ejemplo, tienen una bajada, con la temperatura, mejor dicho, tienen una bajada de rendimiento y eso afecta lógicamente a su producción. Todo eso yo tengo que tenerlo en cuenta para todas esas pérdidas, para que mi instalación no se quede por debajo del rango que yo quiero, que es cubrir ese 70%. Es decir, si yo no tengo en cuenta las pérdidas, en vez de cubrir el 70%, lo que me va a cubrir, por poner un ejemplo, sería el 60%. ¿Vale? Entonces el performance ratio lo que me da es ese valor. En el problema me decían que era un 75%. Lo vamos a comprobar de todas maneras para no equivocarnos. No, perdón, pues un 80%, ¿vale? El PR era un 80%, ¿vale? Pues nada, es un 80%, PR es igual a un 80%, EDM es igual, hemos dicho, a 11.500 vatios hora, y por último tenemos las horas solares pico, que era 5,66 horas día. Horas día, vatios hora día para cubrir, ¿vale? Vamos a sustituirlo. Pues venga, yo tengo aquí que son 11.500 dividido 5,66 por 0,8. Y vamos a ver cuánto nos da, qué resultado nos da eso, ¿vale? Sería 11.500 dividido, cuidado aquí con los paréntesis, si yo no pongo paréntesis a la hora de hacer en la calculadora a la hora de hacer este cálculo, no me lo va a hacer bien, y entonces nos va a salir un cálculo erróneo. Entonces cuando le doy al botón de dividir, recordar abrir paréntesis, cerrar paréntesis para hacer la operación de 5,66 por 0,08, ¿vale? Recordarlo. Bien, y eso me da un resultado de 2.539,75 vatios pico. Fijaros que ya estamos hablando de los vatios que me da un panel solar. Esa es mi instalación. 2.539,75 vatios pico. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya tengo la potencia de mis paneles.
ya sé los paneles, qué potencia tienen para cubrir ese 70% de la demanda eléctrica que yo voy a tener durante las horas de sol. Fijaros que me repito mucho con esto, pero en algunos términos, pero es para que no perdáis el hilo de qué es lo que estamos calculando, ¿vale? Bueno, yo ya tengo la potencia en mis paneles. Siguiente paso. Y ya prácticamente estaríamos terminando. Bueno, vamos a elegir un panel, si os parece. Vamos a elegir un panel. Yo para eso me voy a ir a cualquier distribuidor, ¿vale? En este caso me voy a ir a Autosolar porque es verdad que tiene bastante variedad. Fijaros que tengo paneles de muchos tipos diferentes, paneles solares portátiles de 12 voltios, 24. Bueno, vámonos a la división que tienen aquí hecha para paneles de conexión a red. Tienen kits diferentes, pero yo lo que quiero son paneles. Bien. Bueno, aquí ya cada uno en un momento dado puede actuar de la manera que quiera. Decir, oye, ¿qué panel elijo? Bueno, pues mira, por ejemplo, voy a hacerlo de esta manera. Podrá haber otro tipo de configuración diferente, pero yo lo voy a hacer de esta manera. Me voy a ir a un panel de 485 vatios, que es este primero que tengo ahí. Me da igual, ¿vale? Voy a coger ese. Entonces, resulta que el panel, en este caso, vamos a ver, vamos a copiarlo. Va a ser el panel solar 485 Longi y High Mo X10, ¿vale? De 485 vatios. ¿Qué me interesa a mí de aquí sobre todo? Y es una de las cosas que hago con mucho hincapié. Me va a hacer falta la ficha técnica de la placa solar. No quiero que nos fijemos en los valores que directamente vienen escritos en la página web, que son los que estáis viendo aquí, ¿vale? Así me da esto. Que sí, que se pueden corresponder con los valores que aparecen luego en el PDF, en la ficha técnica, no digo que no, pero puede ser que sean erróneos y nosotros trabajamos con fichas técnicas, es muy importante. En fotovoltaica se trabaja muchísimo con las fichas, bueno, en fotovoltaica hay en todo, ¿no? Pero aquí nos van a condicionar bastante el cálculo, ¿vale? Bien, pues voy a abrir la ficha técnica. ¿Veis? La tengo aquí, un panel. ¿Vale? Y yo me voy a quedar con un panel, sería el de 465, 485, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí. Vale. Bien, ¿cuáles son los datos de ese panel? Vamos a anotarlo. ¿Veis? Los tenemos aquí. Sería este panel, ¿vale? 485. Vamos a situarnos en él, ¿vale? Para no... en condiciones estándar, ¿vale? Mirad, pues vamos a quedarnos con la tensión a circuito abierto, que sería 40,40. Vamos a tomar nota. La intensidad de cortocircuito, ISC, que sería 15,23. Y luego tenemos ya la tensión en el punto de máxima potencia, que sería 33,40. Y la intensidad en el punto de máxima potencia, que sería 14,53. ¿Vale? Y nuestro panel, un panel de 485 vatios. Además, el modelo hemos dicho que se llama High Mo 10, X10, ¿vale? High Mo X10, perfecto. Bueno, tengo aquí mucha mejor descripción, que sería la LR754, eso lo vamos a poner, LR754 HVH. ¿Vale? Ese es nuestro panel. Muy bien. Pues venga, vámonos, hemos cogido los datos, podemos haber cogido otro, ¿vale? No es problema. Y yo lo voy a poner aquí, el panel es un panel de 485 vatios pico, High Mo X10, X10, LR7, 54, HVH. Muy bien. Datos del panel, pues ya los tenemos así, ahí, VC. No lo voy a poner aquí, ¿vale? Porque luego lo vamos a colocar en el esquema que me interesa. Bueno, pues vamos a determinar el número mínimo de paneles. Si yo
Si mi potencia del generador que yo necesito, hemos dicho que era, he calculado, 2539,75, 2539,75 dividido entre 485 vatios que tiene cada uno de mis paneles. Es una regla de 3, pero bueno, ahí tenéis una fórmula que ya lo hace directamente. Sería 2539,75 dividido 485. 5,23 paneles. O lo que es lo mismo, 6 paneles. Muy bien. Seguimos. Representar el esquema de la instalación e indicar los datos de los diferentes elementos que vayamos calculando en él. Esto lo podéis ver aquí. Aquí tengo mi esquema. Un esquema sencillito. Lo primero que tengo que poner es que aquí voy a tener 6 paneles. ¿Y 6 paneles de qué tipo? Pues los 6 paneles, como hemos dicho, 400. ¿Veis que lo voy poniendo aquí al lado? Pico, high, mo, 510 LR7. Y ahora ya sí pongo la tensión de vacío, 40,40 voltios. ¿Por qué pongo la tensión de vacío? Porque luego, o la intensidad de cortocircuito, porque luego esos datos me van a condicionar a mí la elección de los diferentes equipos. Y los tengo que tener ya aquí en el esquema. Aparte de que cuando yo tenga que hacer el plano, pues lógicamente tengo que indicar esos valores porque queda todo mucho más claro. La tensión en el punto de máxima potencia, 33,40 voltios. Y la intensidad en el punto de máxima potencia, 14,53 amperios. ¿Vale? Ya está. Esto es lo que yo digo de representar, ¿vale?, los valores de los diferentes elementos aquí justamente en el esquema. Había una pregunta que os decía, y configurar los mismos para la instalación, es decir, ¿cómo configuro mis paneles? ¿En serie o en paralelo? Es una pregunta que lleva truco, pero que bueno, que en el momento que ya lo aprendéis no tenéis más dificultad. En las instalaciones de autoconsumo siempre se colocan los paneles en serie. ¿Para qué? Para aumentar la tensión, ¿vale? Llegar a tensiones altas, de manera que las intensidades que circulen por las instalaciones, teniendo en cuenta las potencias que vamos a instalar, sean más bajas. Sabéis que tensión alta e intensidad baja significa disminuir la sección del cableado, el calibre de las protecciones, etcétera, etcétera, y es muy beneficioso y por lo tanto siempre se conectan en serie. Además, generalmente los inversores, para poder trabajar, necesitan una tensión mínima sin la cual no pueden arrancar, no pueden empezar a funcionar. ¿De acuerdo? Así que esa sería un poco la idea. Muy bien, pues como habéis visto, así a modo de resumen de todo el cálculo que hemos hecho, porque ya estaría hecho, ¿vale? A modo de resumen, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nada, primero determinar la latitud y la longitud del lugar, la orientación, la inclinación del panel, buscar la radiación en PVG para saber cuál es la radiación que voy a tener en esa posición, teniendo en cuenta esa orientación y esa inclinación de los paneles, calcularla en las horas solares pico, ya sabéis el concepto de hora solar pico, si no, pues rebobinar un poquito el vídeo y lo veis. Calcular la energía diaria media que yo voy a consumir. Y por último, calcular la potencia en paneles y el número de paneles necesarios, ¿vale? El número de paneles necesarios va a ir en función de esa potencia, perdón, de esa energía, sí, de esa potencia que yo necesito y de la potencia del panel que yo finalmente elige. Fijaros que yo he elegido uno de 485 vatios pico, pero que podía haber elegido otro y haber hecho otro tipo de configuración en el sentido de si en vez de 6 paneles 7 o incluso 5, ¿vale? Depende. Muy bien, pues esto sería todo por hoy. Ya seguiremos con lo que es la elección del inversor, que ya es una cuestión más mecánica, y luego con todo lo que es el cálculo del cableado y de las protecciones que vamos a necesitar en nuestra instalación. Cálculo de cableado y protecciones que, bueno, que como ya habéis visto en otros módulos, pues va a ser exactamente idéntico, criterio de caída de tensión y criterio térmico, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues hasta la próxima.